Agenda Cultural Rural se complace en presentarles el segundo capítulo del podcast para la zona rural, Memoria, Tradición y Ruralidad, liderado por el maestro y escritor John Jairo Angarita Osa. En este segundo capítulo estaremos abordando la vida y obra del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Los dejamos entonces con Alex Rojas y Carlos Gómez Parra, quienes nos ilustrarán con una breve exposición de la biografía de este emérito escritor latinoamericano. Bueno, vamos a hablar de la biografía de Horacio Quiroga, vamos a ver cómo fue la vida de él, cuál fue la constante, digamos, qué fue lo que ocurrió para que nos ubiquemos en ese marco de referencia. Pues Horacio Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Su padre murió al año que él nació. Al año siguiente la madre se casó con otra persona y esta persona, pues Horacio Quiroga estableció una relación formal, digamos, con su padrastro. Desafortunadamente su padrastro presentó una embolia y desafortunadamente la relación que Horacio Quiroga había creado con él, que era una relación de afecto y digamos como de padre, se vio truncada porque este señor se suicidó. Él no aguantó la embolia que le produjo la trombosis y el señor se suicidó. O sea que eso es como una constante que se va presentando en la vida de Horacio Quiroga. Después, eso fue hacia 1896. Ya después él conoce a María Esther Yurkowski, es su primer amor, y desafortunadamente su familia se opone a esta relación también. ¿Por qué? Por diferencias socioeconómicas. Entonces ahí hay otra situación que se trunca, digamos, en la vida de Horacio Quiroga. Después de eso, él viaja a París, él se va a vivir a Europa. Allá en París la estadía no fue la mejor, fue la más fácil para todas, se enfrentaron algunas dificultades, tuvo oportunidad de conocer artistas, de estar en estos movimientos. Desafortunadamente esa bohemia que se presentaba, digamos, en los artistas y en los escritores de esta época llevó al traste a muchas mentes brillantes. Entonces Horacio Quiroga regresa a América. En 1901, digamos, publica Los Arrecifes de Coral, que no tuvo mayor repercusión. Hacia esa época fallecen dos de sus hermanos también, y en un accidente se man está revisando un arma, una pistola de duelo, y en esa revisada se dispara esa arma y mata al mejor amigo. O sea que ahí sigue la cadena de, en 1902, mientras examinaba un arma de duelo, mató a su amigo Federico Fernando, accidentalmente. Él queda libre y se traslada a Buenos Aires para no volver a su suelo natal. Acompañó a Leopoldo Lugones en una misión a unas ruinas jesuitas de San Ignacio, en la gobernación de Misiones, en plena selva argentina. Aquí es su primer contacto con la selva. Esto le deja una huella interna profunda a Horacio Quiroga, y él luego regresa a Argentina, consigue un trabajo. Ese trabajo lo consigue para conseguir dinero para comprar como unas 185 hectáreas en medio de la selva. Consigue su objetivo y se casa con una alumna suya que se llamaba Ana María Cires. Se casaron y se van a vivir allá a su propiedad, digámoslo así. En 1911 nace la primera hija de Quiroga, que se llama Egleg, y es nombrado, digamos, juez de paz. Realmente Horacio Quiroga se quería dedicar a ser agricultor, comerciante, empresario y escritor en esa propiedad, pero realmente, y juez de paz, pero realmente no pudo desempeñar ninguna de estas funciones, sino que realmente se dedicó fue a la escritura, básicamente. Después de esto, en 1915, su esposa se suicida. Ingiere un veneno y tiene una agonía de 8 días. Esto obliga a que Quiroga regrese a Buenos Aires nuevamente y allí conoce, digamos, a
a su otra esposa, porque se casa nuevamente, y con una amiga de su antigua esposa. En 1934 fue removido de su puesto, y esto, digamos, empeoró su situación económica. Después, en 1935, él tiene una dolencia estomacal y el médico lo revisa, y después finalmente se dan cuenta que tiene un cáncer en el estómago, y en el 38, 3 años después, el 18 de febrero del 38, se internó en el hospital, y el 19 de febrero tomó cianuro y se suicidó. Lo que podemos ver en la vida de Quiroga es que ha sido como una constante trágica, ¿no? Tuvieron momentos muy fuertes, muy marcados en su vida, muy trágicos, duros, digamos, de niño, las experiencias que tuvo, el rechazo que tuvo para sus primeros amores, el irse a vivir a otro país, el conocer otra cultura. Eso lo nutrió muchísimo. Ya para mediados del 20 fue que fue reconocido toda su obra, y pues ahí se volvieron ya famosos los cuentos de Quiroga. Básicamente esto como algo en general que tenemos para compartir. No sé qué, Carlos. Sí, claro, pues yo sí. Me recojo en lo anterior. Ópera Citae. Bueno, para rematar, gracias Alex, para los románticos de estas repúblicas, Quiroga fue descendiente de un Quiroga Facundo, que fue general en las épocas del virreinato del Río de la Plata, cuando Uruguay, parte del Paraguay, una parte pequeña de Chile, una parte pequeña de Bolivia y toda Argentina eran un solo virreinato. Entonces esto pues lo recalcaba mucho en aquellas épocas, ¿no? El tener un prócer en la línea de familia era chévere, ¿no? Quiroga era amante de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, curiosamente, muere muy joven también. Curiosamente, Allan Poe muere a los 40 años. Antes de morir, a Allan Poe también se le muere la esposa, o sea que son escritores que son unos paralelismos en sus dramas. Allan Poe se casa con una nena de 13 años, muy normal en la época. Entonces, Quiroga también, las esposas que tuvo, que nos compartió Alex, esas esposas tuvieron una relación alumno-maestro, o sea que también había una diferencia de edades importante ahí. Un dato que me parece curioso y con el que voy a cerrar la presentación para no aburrirlos redondeando en lo mismo, es que a Quiroga se le asocia, aparte de sus escritos oscuros, se le asocia al reciente modernismo, que es un subgénero, un cuasigénero literario que es muy colombiano, que nace de la mano de un hombre fuerte que tuvo Colombia, que fue Rafael Núñez, que es quien escribe el himno nacional y quien fue presidente, y que fue el que en 1886, prácticamente detrás de Caro, escribieron lo que era la constitución más vieja, ¿no? La constitución de 1886. Pero el modernismo, ¿y eso con qué se come? Pues resulta que en épocas clásicas del siglo XIX chocaron, eran anticonformistas, o sea, chocaron con esa herencia colonial. Hablo de Rubén Darío Rubén Darío nicaragüense, ¿no? Pero era muy amigo del presidente Núñez. El presidente Núñez era caribeño, ¿no? Era cartagenero, que sus últimos días los pasó en Bogotá. Entonces luchaban contra el conformismo, o sea, eran anticonformismos, pro renovación, quisieron pautar con la crítica a la religiosidad, ¿no? El culto pionono del momento, exacto. Algo como tratar de secularizar un poco lo que era la escritura. Entonces a esto se le llamó modernismo, que si uno desde los pies del siglo XXI uno dice, no, eso de modernismo no tenía mucho. Pero ojo, que nuestro himno nacional es fruto del modernismo. Les traje un dato curioso, pues. ¿Ustedes saben cuántas estrofas tiene el himno nacional de Francia? Que es que el más bonito. Tiene 6 estrofas. No más. Sí, la Marsellesa. El himno nacional de Ecuador tiene 6 estrofas. El himno de Estados Unidos tiene 4 estrofas. El himno
del Reino Unido, porque son, pues no es solo Inglaterra, no es para todos los que cobija la reina, tiene 3 estrofas. Igual que el himno de Venezuela, tiene 3 estrofas. Y nuestro amado himno nacional, fruto de Núñez y musicalizado por Oreste Síndice, si no estoy mal, tiene nada más y nada menos que 11 estrofitas más un coro. El himno santanderista, ¿no? Fruto de ese modernismo al cual pertenece Quiroga. Gracias. Muy bien, excelente, un aplauso. Gracias, Alex. ¿Qué más sabemos de Horacio Quiroga? ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Qué ha Pues, escuchado? Lo del decálogo, no sé si que es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, porque es prácticamente un manual. ¿No lo tienen así? Pues yo lo leí. Yo aquí lo tengo. Si Perfecto, quieres, léelo, por bueno, favor. Es muy corto y es muy... Pásale acá. Es el decálogo del que dice, decálogo del perfecto cuentista. 1. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Cree que su arte es una sigma inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. Lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Excelente, muy bien, sí. Muy chévere. ¿Alguien más quiere comentar algo de Horacio? Paso a paso, chévere. Pues yo te comento Dale, una dale. cosita. Así como nosotros tenemos nuestro fabuloso club de lectura clase 42 y este también taller, pues resulta que el señor hizo un consistorio Gallaciencia. El mismo nombre de consistorio era algo que se usaba mucho en comunidades religiosas, los consejos del Papa o los rabinos, estas cosas, los pastores protestantes y todo esto. Entonces ese es un ejemplo claro de cómo él, ese afán de volver laico, un concepto muy religioso. O sea, usted hasta esas épocas de Quiroga hablaba de un consistorio, ya pensaba en religiosidad. Y él lo hace es para formar un club de literato, un club lector. Un dato buenísimo. Que obviamente cuando le pega el tiro en la boca al amigo, pues hasta ahí llegó el club. Creo que este también se acabaría por un suceso así. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que es súper amplio lo que han dicho, es supremamente importante. Bueno, yo precisamente no soy experto en Horacio Quiroga, pero creo que es el mejor ejercicio para iniciar este club. Y algunos elementos que de pronto no mencionaron, él es reconocido dentro de la generación del 900, pues así se le llamó, digamos, a un grupo de escritores y escritoras, vale decirlo,
Otro de ellos es Constancio E. Civil, que he tenido la oportunidad de leer. Tiene un libro excelente que se llama El Erial. Tengo que ser sincero, no he leído más de esa generación, pero ahí lo pueden googlear fácil. Hay cerca como de 8 escritores y escritoras latinoamericanos, particularmente oriundos de Uruguay, y tienen, digamos, un recorrido interesante. Lo que dices, Carlos, genial. Hay un momento modernista y a la vez naturalista. Ese es como los dos aspectos que caracterizan a Horacio Quiroga. La mayoría de sus obras, sin decir que todas, tienen el trasfondo de la naturaleza como un ejercicio para prefigurar, digamos, la literatura moderna y para establecer desde allí un ejercicio, en nuestros términos puede sonar un poco anacrónico para esa época, pero un ejercicio de resistencia, ¿cierto?, contrahegemónica, pero desde ese momento pues era un ejercicio laico, un ejercicio, podríamos llamarlo liberal para su momento. Él también se hacía llamar periodista, ¿sí? Y una de las características de sus cuentos es que varios de ellos fueron extraídos de noticias, ¿sí? De hecho, se dice que A la deriva, fue extraído de una noticia, ¿sí? Que utiliza, digamos, el componente periodístico para extraer de allí elementos y obviamente a partir de la ficción darle fuerza a sus personajes. Bien, bebe de Dostoyevsky. A mí me gusta mucho esta literatura, aunque tiene una relación muy fuerte con los poetas malditos, o sea, uno lo puede ya en la intertextualidad encontrar una relación con Baudelaire, con Rimbaud, puede encontrar con Guy de Maupassant, sin duda alguna, tienen una relación incluso en sus vidas muy similar, incluso en la forma en que mueren y todo, y cómo, digamos, su vida prolífica en términos literarios se da en pocos años, ¿no? No es un ejercicio de un proceso extenso. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de tener la obra extensa de Guy de Maupassant, y son cerca de 300, un poco más de cuentos escritos en 6-7 años. O sea, más de allí, o sea, él no escribió en más de una década, no escribió, ¿sí? Entonces pasa, digamos, cerca al ejercicio de Horacio Quiroga, y bueno, el tema naturalista sin duda lo vamos a ver siempre en su obra, y me parece que allí tiene unos elementos propios de la época. Y algo que vamos a ver también en el análisis del cuento tiene que ver con digamos, la patriarcalidad también, cómo la relación con las mujeres entra en conflicto. De hecho, él tuvo, digamos, muchas situaciones de conflictividad con sus relaciones familiares, con sus parejas, y eso también entra en el juego de todos sus cuentos, y creo que es valiosísimo mencionarlo. Pregunta, ¿todas y todos lo leyeron? ¿Sí? ¿Cuál había que leer? A la deriva, a la deriva. Antes lo estaba leyendo y no lo terminaste. ¿Todos lo tienen claro o lo leemos rápidamente aquí? ¿O todos ya lo tienen leído para entrar al análisis? Me dicen. Yo lo puedo leer, pues como no vine a la... ¿No lo leíste, no? ¿Lo leemos rápido? ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer, Guillermo? ¿O lo leo yo? Sí, bueno, entonces vamos a leerlo aquí. Bien. Listo. A la deriva de Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio un yararacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla.
Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón de pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea!, alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos. Pero no había sentido gusto alguno. Te pedí caña, no agua, rugió de nuevo. ¡Dame caña! Pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. No me diste agua, quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó una tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaba ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la proa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. Y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podía jamás llegar él solo a Tacurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, se quedó tendido de pecho. ¡Alves!, gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. ¡Compadre Alves! No me niegue este favor, clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también, adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipitaba en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerza para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Ganoa en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón Mr. Dougal y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también.
Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de Oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dougal. 3 años, tal vez no tanto. 2 años y 9 meses, ¿acaso 8 meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también. Al recibidor de maderas de Mr. Dougal, Lorenzo Cubillas lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves, y cesó de respirar. Bueno, ¿qué opiniones tienen del cuento? ¿Qué les pareció cuando lo leyeron? Yo ya lo había leído hace mucho tiempo, pero no lo recordaba. Cuando apenas ya llevaba varios párrafos, recordé que lo había leído. Ya. ¿Y qué impresión les da de primera? O sea, cuando lo leen, ¿qué les genera? A mí me genera ansiedad, desesperación, una incomodidad. Hablamos pues. Vale. Básicamente. Una incomodidad. Excelente. ¿Qué más? A mí me traslada, o sea, de hecho en buena parte es muy cinematográfico, es decir, que describe acciones, o sea, en presente y además cronológicamente qué va pasando, pero también mezcla pues esa parte interior, digamos, de que recuerda, que conoció a tal, y es muy centrado en acciones, ¿no? En lo que va pasando. Eso es clave lo que acabas de decir. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Ahora que lo escuchó, ¿le generó algo? ¿O el que ya lo había leído, alguna otra cosa le ha generado? Pues sobre este, ¿comentar solo este o se pueden comentar los otros 2 textos? Por ahora porque los otros tienen también unas particularidades, porque Horacio tiene una versatilidad, pero ¿este lo leíste? Sí. ¿Qué te generó este? Pues incluso este lo leí de último, ¿sí? No lo escogí ni no, sino que lo leí de último. Entonces ya tenía como ese referente. Pero lo que dice Carlos sí es muy descriptivo. Se ubica uno mentalmente en todo lo que va pasando, es muy descriptivo como en lo que siente el personaje. Y le va generando a uno expectativa. Yo pensaría que en el transcurso de la lectura pensaba que el señor se iba a salvar de esa mordedura, ¿no? Que no iba a tener como esa muerte tan, no sorpresiva, pero como tan, bueno, se murió tan fácilmente, ¿no? A mí de pronto lo que me pasó fue eso. ¿Sí? Yo sabía que él se moría porque yo ya había leído el cuento, pero cuando yo lo volví a leer, no sé si era que yo no me acordaba o qué, pero decía, ¿será que sí se va a salvar? ¿Será que no? No sé, y yo ya me lo había leído. Igual no lo recordaba muy bien, pero sí estaba casi segura que él se moría y yo decía, pero si será que sí se va a salvar, no, y me tocó retroceder. Era una nueva versión y está no sé qué me pasó ahí, pero no me pasó. Pues a mí me pareció muy bonita la relación que tenía con la esposa, cómo le hablaba y ella como... En realidad esa manera en que ella le obedece y corre, me encanta, la verdad, me gusta mucho. Sí, sí. No, la verdad es que sí es muy curioso que en esa travesía y en esa agonía y el man solo. O sea, Sí, no sé por qué no, no sé se fue por con qué ella. no, o sea, no hay un tránsito entre el primer diálogo que tiene con la mujer y Pero luego él todo. aparece en la canoa solo. O sea, así no hay una explicación, digamos, ¿no? Porque no se fue con Simplemente interactúa con ella, dame de beber y ella le lleva pues la cosa ella. y ella desaparece del cuento y luego él está solo en su viaje fúnebre. Excelente, esa observación es clave también. Acá. Claro, ¿Alguien? es que el miércoles, aprovechando que nosotros tenemos nuestro espacio literario, Ajá.
yo les dije a los muchachos, les dije, Estamos haciendo champú. No, está bien. realmente eso es un sentimiento de quien escribe. Es que detrás del título, el que puede estar a la deriva puede ser el propio Quiroga. Que eso sería en psicoanálisis transfiere, ¿no? Transferencia. El título de la deriva puede ser literal, que estaba a la deriva en el río Paraná, listo, y él murió y quedó a la deriva. Pero y el trasfondo, ¿cierto? A la deriva, ¿quién está? Obviamente, el man está solo. El man murmulla, me va a morir. Le puede decir a la vieja, vean, picó la culera, no lo dice. Solo cuando ya estás tirando la pata es que acuerda de, bueno, lo va a decir a mi compadre Alves, sí. Y ya cuando literalmente lo está abandonando ese chi, es que ya hizo esas remembranzas premortem. Excelente, muy bien. Gracias, Guillermo. Yo creo que pues nosotros como escritores también podemos captar como la situación interna, ¿no? Tanto espiritual como existencial que en ese momento tiene Horacio Quiroga. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando eso que llaman inspiración es realmente una situación que ha reunido toda una clase de situaciones que nos han pasado y de una manera muy, muy imaginaria lo plasmamos como en una historia o en un cuento. Y como decía el compañero, yo creo que Horacio Quiroga a través de ese cuento estaba tratando de dar a conocer una situación que él estaba pasando, que él estaba viviendo. Y creo que eso pues uno lo comprende porque tenemos como ese mismo sentir, ¿no? De escribir lo que expresamos, lo que vivimos. Por eso para muchos de nosotros pues la escritura es como una terapia, ¿no? Y en cierta manera puedo interpretar que aquí el escritor estaba de una u otra manera haciendo terapia, desahogando, soltando toda esa clase de circunstancias que lo habían llevado como a caer en esa oscuridad o en esa etapa sombría. Uno lo puede como detallar en esa parte donde él se siente, no, pues ¿para qué le cuento a mi esposa? O estoy en tal situación. Todo se lo guardó para sí mismo. Y esperó ya al final, como para decir, no, bueno, para que no se sorprendan, me pasó esto. Y yo creo que muchos de nosotros nos sucede. Tratamos de ocultar o de guardarnos lo que realmente sentimos y solo lo expresamos en los libros, pero muchos escritores dicen, ¿quieres conocer? O sea que hay que leer a Guillermo para saber qué era. Si yo quiero conocer más a Alex, más que sus palabras, es leer lo que escribe. Porque en lo que él escribe, él tiene todo el tiempo para expresar lo que está sintiendo y es más fácil de... O sea que Vanessa te lee más bien los poemas. Bueno, ella cae y no lo muestro mucho porque... Sí. Aquí porque estamos en... ¿Me recuerdas tu nombre? Andrés. Andrés, listo, gracias, por favor. No, a mí me gustó mucho el cuento. Lo leí solo hasta la mitad. No, bien. Pues porque alguien llegó, me invitó y no pensaba venir. Chévere que viniste. Ahorita que lo leímos todo, hay algo que me llamó particularmente la atención y es confrontando el título del cuento con el corpus del texto. Sí. Cuando uno piensa en la deriva, o en el sustantivo la deriva, uno generalmente piensa como en ausencia de sentido. Es decir, es un camino, bueno, ni siquiera un camino, o sea, uno va y no sabe para sin dónde rumbo. ir. Pero lo curioso es que el personaje que hila todo el cuento, él siempre tuvo un sentido. Quería llegar a la ciudad que Tucurucucú, bueno, esa. Quería siempre llegar. Y antes de llegar a Tucurucucú, quería llegar a la casa del compadre Alves. Y antes de Alves quiso llegar al río como una forma de camino. Entonces, él siempre tuvo claro hacia dónde iba. Pues con tan mala suerte que murió en el camino. Pero la verdad, entonces, hallo esa paradoja entre el título o jamás vi la deriva en el de eso, porque él siempre tuvo
la intención de llegar. Quizás lo que uno siempre sintió allí fue el abandono, ¿no? El abandono como esa forma que al final también, ese abandono de ir en el río Paraná, que es un río gigantesco y que lo vaya llevando a uno así. Quizás esa fue la deriva que quiso dar, pero generalmente él siempre tenía claro hacia dónde ir. Excelente la observación que haces y la relaciono con lo de Guillermo y con lo que dice Carlos también, y es que quizás la deriva no se refiere al lugar geográfico y físico, sino que detrás la deriva está en eso que nos muestra Horacio Quiroga en el almohadón de plumas, en la gallina degollada, que es en la psiquis de los personajes, ¿no? Que es en lo que está, digamos, en sus relaciones. Y la soledad, o sea, Adrián lo dice excelente, me parece que es clave esa observación porque reconoce, bueno, ¿y por qué ella no se fue con él? O sea, yo le hubiera dicho a mi esposa, no, vení que estoy mal, vámonos, vamos para el hospital o alguna cosa, pero nada. De hecho, no le creía a ella. O sea, y lo que vos decís es clarísimo, lo decíamos ahora de la relación con las mujeres, marca un momento. Y aquí vamos a mirar algunos elementos, si me permiten, gracias por lo que plantearon. Y el veneno de la vida se lo llevó. Ya lo dijimos, voy a poner algunos elementos para ir ahondando y les voy a hacer unas preguntas para ir fortaleciendo como el análisis del cuento. Ya dijimos, el tema naturalista está en el autor, ¿sí? Aquí hay una relación importante y es el tema de la naturaleza versus el hombre. Y ahí está la lógica del modernismo. Y él quiere poner en el lugar en este cuento nos está diciendo qué lugar tiene el hombre versus la naturaleza. Y esa es la postura, digamos, por ejemplo, vos sos abogado, ¿cierto? Vos conocés la postura naturalista, por ejemplo, en la filosofía contemporánea. Digamos que allí hay una lógica de reconocer la naturaleza, digamos, como un estado, como una condición que está allí inmanente. El modernismo, Carlos también nos hizo acá una presentación muy interesante, donde hay una lógica también de un modelo que va en contra de la iglesia, que va en contra, digamos, de esa tradición conservadora, y son unos pensadores que se están proponiendo un nuevo ejercicio de la escritura a partir también de poner el Estado en términos laicos y en otras condiciones un poco más liberales. Ya dije lo del artículo, de la noticia, esto digamos en general. ¿Cuál es entonces el tema del cuento? Con lo que hemos hablado aquí, ¿cuál consideran ustedes que es el tema como el eje central del cuento? ¿Cuál consideran ustedes? El hombre y la naturaleza, ese dilema. Hombre y la naturaleza. No, yo creo que puede ser las consecuencias que trae la toma de una decisión de ese tamaño como la que tuvo que tomar el autor cuando se fue a una selva cuasi virgen. Eso puede ser central en el escrito. Sí, tiene que ver. Desde sus zapatos escribe porque lo vive. Man sabe, man piensa que él es un embajador, entre comillas, de la capital, ¿no? Cuando él va a trabajar, pues lo nombran juez o lo nombran alguna cosa, pero él por más que esté allá, por más de que allá le lleguen las querellas, las quejas, los casos y todo eso, está en el monte. Se encuentra con y eso un seguramente estado se lo había pensado muchas veces. ¿Qué hago si me pico una culebra? Lo hemos pensado todos. Por favor, dale. La resignación pasiva ante la posible muerte propia de quienes viven rodeados de ella. La resignación pasiva. ¿La resignación pasiva de qué? Ante la posible muerte propia de quienes viven rodeados de ella. ¿Tú crees que él, bueno, vamos a ver si él se resigna? Finalmente, ¿tú crees que hay una resignación pasiva? Bueno, eso es un elemento allí importante Tal para... vez la propia aceptación de la muerte al vivir rodeado de ella, pues sí, como que mejor, ¿no? Porque pues el man sí siempre mantenía la cabeza fría, ¿no? Nunca... Cuando vio que lo picó una culebra, él dijo, parce, tráigame agüita de panela. Dice, agüita de panela, es una hueva. ¿Qué fue que le Agua de caña. Agua de caña, sí es. Va por ahí. Entonces, Sí, luego le estaba más bueno. De todas formas, él no se resignaba, ¿no? Él luchó. a pesar de todo, a pesar del masacote amorfo que se le volvió el pie y que posiblemente el man moriría, no le interesó, siempre hizo todo lo posible hasta el final por conservar su vida. Claro, pero entonces, sí, exacto. Vivir en la naturaleza, creo que pues a ver, si lo picó una culebra es porque vive en la naturaleza.
Si vive porque como vive al lado de la naturaleza, vive rodeado de muerte, entonces ya está familiarizado con ella, por lo que puede ser parcial y decir, parce, yo me tengo que ir al carajo, que me está oliendo al pie, mi pie parece un elefante, ¿qué importa? De todas formas, él luchó, ¿no? Que es lo que yo creo que es importante. Él no, y además él creo que no iba a morir, o sea, él en sus... el protagonista nunca planteó, no, me voy a morir y me resigno aquí, no, él luchó. Ahora que me surge una idea, Dale. que fue la idea que hice previo y posterior a lo que yo había dicho, y es que ese conflicto entre hombre y naturaleza, y voy a aceptar mi intervención allí, es esa sensación de impotencia del individuo ante las grandes fuerzas de la naturaleza, que es un sentimiento muy propio del romanticismo que lo observa el modernismo. Exacto. Es decir, el romanticismo veía pues que la naturaleza, las olas, y de hecho vemos esa obra de este alemán que es Hombre sobre niebla, es esa sensación de potencia de la naturaleza ante la individualidad del hombre y esa admiración ante esas potencias, y eso es precisamente lo que uno ve acá. Un hombre lo pica una culebrita, se lo lleva el Paraná, la soledad de la selva, o sea, la naturaleza de verdad lo hace sentir uno pequeño, y ese sentimiento quizás es el que yo logro percibir. El hombre no tiene nada que hacer. Mira que por ejemplo, a Napoleón no lo derrotó ningún ejército. Lo primero que derrotó a Napoleón fue el invierno ruso, y a Hitler lo mismo. Y el amor. A Hitler no lo derrotó. La primera derrota que tuvo fue la Operación Barbarroja. Son las fuerzas que lo sobrepasan a uno. Entonces, Hitler con Dardenas también. Está en este momento con la naturaleza, está diciendo, la naturaleza es algo, ese cuento me dice, la naturaleza es algo que me sobrepasa y soy vulnerable ante ella. Excelente, muy bien estos análisis que han hecho aquí. La lucha del hombre por sobrevivir, y es la pelea entre el hombre versus la naturaleza. Y es la impotencia del hombre, y tú lo dijiste también muy bien, cuando se encuentra, digamos, digamos, la naturaleza, o sea, el Estado construye, por ejemplo, cuando uno lee El Castillo de Kafka, por ejemplo, o El Proceso, y uno ve que hay todo un sistema, ¿sí?, establecido, digamos, con todos sus errores, como Kafka siempre lo hace ver, que no sirve, pues, que finalmente la falla, no, totalmente, y el hombre perdido allí. Pero entonces, aquí Horacio Quiroga lo que nos muestra es, a pesar de todo eso, hay una naturaleza. Y frente a esa naturaleza el hombre, o sea, todo ese ejercicio y esa estructura no vale aquí. Aquí, digamos, se ve inerme frente a eso y lo muestra de forma muy concreta. Entonces, eso para entrar, aquí hay otros elementos. El tipo de título, ¿cuál es el tipo de título que tiene? Que ustedes también lo estaban, y Andrés lo estaba analizando. Aquí voy a hablar de 3 elementos que son sencillos para hablar de títulos, que nos sirven para tenerlos cuando creemos nuestros títulos. Existen 3 tipos de títulos: epónimo, emblemático y simbólico. El epónimo es aquel que representa la titularidad del personaje, que es el más sencillo, el que conocemos comúnmente: Caperucita Roja, Pinocho, muchos de El Caballero sin Cabeza, bueno, todos los que hemos hablado y conocemos. El emblemático plantea el tema del texto o alude, refiere a alguien o a algo, menciona al argumento general: El Cautivo, Crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Un poco, digamos, ya en el ejercicio contextual, digamos, de la obra. Y el simbólico, aparecen elementos simbólicos o metafóricos reiterados en la obra. Ejemplo, la colmena, donde usted nunca ve una colmena, pero está, digamos, implícito en el ejercicio. Por ejemplo, para mí el castillo es simbólico. No existe un castillo como tal, ¿cierto?, en la obra de Kafka, pero todo el ejercicio y la estructura construye un castillo, y el castillo realmente es un laberinto en el cual se encuentra un hombre tratando de buscar, digamos, cómo llegar al castillo, pero no lo logra. Y hay muchas obras, digamos, que mostrarían el emblemático. La pregunta es, teniendo en cuenta estos elementos, ¿de qué tipo es nuestro título? A la deriva, ¿cuál consideran ustedes que sería? Podría ser emblemático, podría ser simbólico. Esos dos podría ser. Yo hablaría simbólico. Yo me voy con el simbólico. Hoy 5.000 al simbólico. Emblemático y simbólico. Emblemático, sí. Dos elementos aquí claves. Emblemático: hay una canoa con un hombre moribundo dentro que está a la deriva, sin rumbo fijo, en el medio del río Paraná. O sea, hay algo concreto que habla a la deriva, o sea, no está hablando de una historia sobre un hombre que va a la deriva en una canoa, ¿cierto? Que eso de la canoa tiene un símbolo, que ahorita lo vamos a ver más adelante.
Simbólico, el protagonista queda a merced de la naturaleza, solo con sus fuerzas, sin recibir ayuda. Ya estaba a la deriva en la vida antes de ser mordido por la víbora. Ya estaba a la deriva, estaba solo. O sea, la relación con la mujer es clarísima. Se peleó con el único amigo, o sea, no tenía nadie el hombre. Alejado de la sociedad, sin motivaciones. Sin motivaciones, eso es clave. Bien. La estructura. Vamos a mirar un tema de la estructura aquí. Vamos a ver la estructura externa e interna. ¿A qué se refiere? La externa refiere a la forma que tiene un texto. Guarda estrecha relación con el estilo de texto de que se trate y sus convenciones y normas de género. Ya lo vamos a ver. Interna se refiere al contenido, las partes en las que puede dividirse el texto de acuerdo con las distribuciones de su contenido. ¿Para qué les menciono esto? Porque la idea es que aquí vamos a hacer como el ejercicio de ir desmenuzando el cuento. Para que ustedes cuando escriban, pues también piensen un poco. Cuando yo les pregunté ahora qué les hacía sentir el texto, algunos me dijeron, bueno, me transmitió miedo. Bueno, algunos dirían, eso es tensión. Y esa tensión es la que necesitamos generar muchas veces. Es conectar, digamos, a la persona que está leyendo con los personajes, con la historia. Generar eso implica tener una estructura. Si no tenemos esa estructura, difícilmente lo vamos a poder lograr. ¿Bien? ¿Cuáles son los momentos en los que se divide el cuento para empezar? ¿Quién quiere aventurar una idea de, mentalmente, cuáles pueden ser los momentos en que se divide? ¿Cuál? ¿El cuento este de la deriva? Sí. Picadura, llegada a casa. Sí, excelente. Partida, trayecto en el río, muerte. Listo, esa es una. ¿Cuál otro quiere aventurar una división del texto? Picadura, llegada del río a la deriva y muerte. Ahí hay 3. No, llegada a casa primero. Llegada a casa. Y luego en el río. ¿Quién más quiere aventurar otra estructura, otra división? ¿Alguien más pensándolo allí? Gracias. También se podría plantear desde un planteamiento inicial, digamos, un estado, digamos, de equilibrio, algo que es un punto de equilibrio de la picadura, entonces, pues más en términos como planteamiento, desarrollo y desenlace. Ajá. Inicio, nudo, desenlace, que es la figura clásica aristotélica para dividir, digamos, los relatos. Bien, bueno. Vamos a ponerlo aquí en estos 3 términos. En la estructura interna, digamos que se divide en 3. Mordedura y sus efectos, clarísimo. Descripción del ambiente. Hay una parte gruesa y fuerte de describir el ambiente hasta los papagayos. Y eso es súper clave. Agonía y muerte del personaje, ¿sí? Y aquí hay que reforzar algo que me parece supremamente importante, y es que Aristóteles, imagínense, ya desde Aristóteles se planteó digamos, la lógica de los 3 momentos, que es la que uno ve en la escuela. La introducción, el inicio, los personajes, el ambiente, el contexto, el nudo y el desenlace. ¿Este cuento en esa lógica tendría esos 3 momentos? Sí. Sí, para mí Sí. es tensión desde el inicio. Claro, eso, pero entonces tú me estás dando ahí otro elemento, y es que si ustedes lo ven, la tensión hace parte del nudo. Y eso es la forma como los modernos rompieron la estructura del cuento con los contemporáneos, con Dostoyevsky, con los clásicos, perdón. Y es que esa introducción, nudo, desenlace, ellos dijeron, no, es que esto se puede cambiar. Podemos cerrar con un final abierto, un final cerrado, un final semiabierto. ¿Por qué no empezamos con el nudo? ¿Y este cuento cómo empieza? Este miento no tiene introducción, empieza con el nudo. Pero es un poco como también como... Sí, es que cuando es una pregunta, quise como hacer un orden, pero yo dije, pero es que arranca en la acción. O sea, yo no sabía cómo decirlo, pero yo decía, es que arranca en la acción de una. Ya uno lo mordió y arrancó. No, pero Sí, Carlos. Pero uno podría pensar que es como un corte, digamos, o sea, dentro de esa estructura de planteamiento uno desenlace, Sí. pues es un corte, digamos, justo al final del planteamiento. O sea, un segundo antes, o sea, pues él lo describió, estaba caminando en paisaje y al 10º paso, sino que lo pisó y lo picó. Entonces es como un corte, no, pues no empecemos aquí, sino otra vez. Pero la estructura no, pero entiendo lo que dices en relación, digamos, a los clásicos, pero de todas maneras esa estructura sigue ahí. No, claro, sí, porque después con el tema del paisaje,
él nos ubica. Y uno comienza en los personajes a identificar quién es quién, y luego en la relación que él comienza a hacer, dónde está y todo, ahí comienza él, digamos, la introducción la pone de segunda, digámoslo así. Sí, pero entra en crisis de una, o sea, de una. Exacto, y ustedes lo van a ver allí con la acción. La acción es la que nos da el texto. Es como cuando uno, yo no soy experto en cine ni conozco mucho del tema, pero es cuando ves una película y ves que empieza con la acción. O sea, te engancha con algo, no es que te muestra el paisaje y de una te engancha. Por lo regular las películas ahora son así, te enganchan y después ya te muestran los personajes y bueno, te muestran todo el tema. ¿Tú ibas a decir algo? Mateo iba a hablar. Sí, creo que el hecho de que empiece justamente en el nudo le permite al actor, al lector suponer lo que ya se había comentado aquí, que la vida del personaje ya estaba a la deriva antes de que la deriva fuera en el río con la canoa, ¿no? Y pues creo que pega bastante más fuerte el que el propio lector sea el que lo suponga y que el texto no lo diga directamente, ni siquiera lo haga ver, sino solo con la conversación con su esposa, por ejemplo. Eso es excelente lo que acabas de decir, porque una de las claves del cuento es que tú no tienes que decir, sino que tienes que darle al lector para que él cree el ambiente. O sea, no le puedes decir todo, tienes que darle al lector para que él cree y solamente les das los elementos, que eso es la idea de lo que vamos a ver en la próxima con Hemingway y la teoría del iceberg, ¿sí? Bueno. Pero ahí es interesante, por ejemplo, Dale. En lo que dice Mateo, o sea, que si hay una deriva, digamos, que puede uno interpretar a partir de la relación con la esposa que ya mencionó Adrián, de este amigo con el que no se habla, ¿me entendés? De este otro hijo amigo que no de hace 3 años que era su jefe. Okay. O sea, ese personaje también perdido un poco en la vida y en las relaciones, ¿no? O sea, como ¿Cuáles son los personajes del cuento? Esta es fácil. El mal, la serpiente y el amigo. Y la esposa. ¿Cómo? El mal, la serpiente, el amigo y la esposa. El río. ¿El río? La persona que él recuerda, hay una persona que él recuerda que menciona 2 veces. El personaje principal es Paulino. La canoa. Gracias. De hecho, hay una, bueno, ya he estado en otros espacios también en la discusión sobre este cuento, y hay gente que dice que la víbora no es un personaje, pero realmente la víbora es uno de los personajes principales. Es el que permite y representa la naturaleza. O sea, no representa en sí la víbora como tal, sino ella misma como tal representa la naturaleza, y el río hace parte de toda esa configuración, digamos, geoestratégica de que finalmente el hombre no llegue a salvarse, ¿sí? Paulino, sin duda alguna. Dorotea, la secundaria por el, digamos, la relación que tiene inmediata a la picadura. Compadre Alves, Mr. Dougal y Lorenzo Cubilla, ¿sí? Que realmente no están, sino que obviamente él todo el tiempo los evoca. Y ahí hay también, digamos, un ejercicio literario muy interesante, que la idea es que lo analicemos con un poquito más de detalle. ¿En qué tiempo y lugar se desarrolla el cuento? El tiempo. No hay celulares. ¿El tiempo? El lugar, Pero obviamente. ¿te refieres a qué año? Año, fecha, lugar, momento. Tiempo cronológico. Tiene que ser principio, Geografía. principios de los primeros, en los años 20. Principios del siglo. Principios de siglo, excelente. Muy Brasil, bien. selva brasileña. Exacto. Sí, ¿eso es importante o no? O sea, ¿qué Claro, piensan sí. ustedes? ¿Nos ubica también? Ah, por Pero acá el tiempo dijeron también- algo que es pero el clave. tiempo también puede ser la cronología de la historia, es decir, pasaron ¿cuántas? 5 o 4 horas desde Fue la un día. fundación. Excelente, ese es el otro elemento. ¿En qué momento del día se hace? Hay un tiempo de historia y un tiempo del relato. Claro, claro. En la tarde. Después del mediodía. Exacto. ¿Y eso qué evoca? Sí, porque él al final dice que como la tarde. La tarde. Recuerden que para él el tema es la naturaleza, sí, hay una transfiguración de la naturaleza y lo lleva al personaje. En la mañana es vida, es sol, y el atardecer. Y de hecho él dice lo crepuscular lo pone allí. O sea, le Es, muere cuando te empiece todo a... es la muerte. Y todo O está sea, negro, dice que las montañas son negras. perfecto, el paisaje para él siempre, digamos, ese es un elemento clave. Es una metáfora política. Principio del siglo XX, tarde anochecer, selva de Misiones Argentina, o las misiones jesuíticas, bueno, para ubicar un poco cataratas de Iguazú, triple frontera, ¿no? Paraguay,
con Brasil y Argentina, exactamente. Específicamente sería esta zona de acá. ¿Sí? Acá es Misiones y sería este el río, ¿cierto? Esa es la zona. Y recuerden pues que él era del Uruguay. Pues lo traje simplemente como para hacer una ubicación geográfica que nos ubica aquí un poco. Pero igual podría pasar en cualquier río esa historia, o sea, no hay, digamos, una influencia de la realidad de contextos sobre la historia. Simplemente es una ubicación, pero digamos que no, o sea, podría ser otro río, podría ser otra frontera, podría ser tal, la historia es la de la picadura de una serpiente. Bueno, de una pero quién sabe serpiente. esa serpiente en qué sitios esté, ¿no? Esa es Sí, una pero X. podría ser otro, o sea, Una podría X. ser. Es el Paraná, ¿no? Excelente ahí esa observación, Guillermo. Yo lo que estoy empezando a analizar, pues escuchando a cada uno de los compañeros, es que realmente este cuento para mí es algo más simbólico y es como una analogía a la vida misma. La serpiente la puedo interpretar como toda esa clase de situaciones, que una enfermedad, un accidente, la búsqueda que él tiene de estarse creando, no, tengo que llegar a tal parte, es como como lo que uno en cierta manera también hace para seguir viviendo, para levantarse cada mañana. Como no, tengo que lograr graduarme, un ejemplo. Yo a veces le digo a Vanessa que el ser humano se la pasa buscando entretenimientos mientras llega la muerte. Yo sí, eso lo he empezado a captar muy profundamente. Siempre estamos buscando en qué ocuparnos, pero sabemos que la muerte es inminente. Y aquí en este cuento, él puedo ver ese trayecto, él lo hace ver de la mañana a la noche, pero técnicamente es como un lapso de una vida, de una existencia, y de cómo va pasando toda una clase de situaciones. Él en el fondo, todos estamos en la deriva aquí sentados, porque no sabemos de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cómo. Pues estamos en una incertidumbre, porque no sabemos realmente, en cualquier momento se puede acabar esto. Entonces todos estamos a la deriva, el desconocimiento del saber nuestro fin y el de no comprender de dónde venimos, ni dónde estamos como tal todavía, ni cuál es nuestro propósito en esta vida, en esta existencia, todavía nos mantiene a la deriva. Entonces, la verdad, ya detallándolo con todos ustedes, uno ve que hay una profundidad en la misma existencia de cada uno, ¿no? Y el personaje, volviendo a Paulino, Bueno, guiándote el hilo conductual. un elemento que no mencioné, que ya es un análisis, digamos que algunos podrían decir que es fallido. Cuando uno busca intertextualidad, uno busca relacionar el cuento en ese tiempo y en ese momento con otras historias. Para mí se me asemeja a una historia. Ustedes han escuchado a Bram Stoker, el creador de Drácula. Él usa digamos, una figura, y es el de los 2 puntos. Y bueno, yo me puse a buscar y Horacio Quiroga lo conoció, lo alcanzó a leer previamente. Entonces puede haber una relación, pueda que no la haya. Ya esa es la intertextualidad que uno busca y que, bueno, hace parte, digamos, del ejercicio ya personal, de empezar a revisar este autor que leyó, que no leyó, por la influencia del momento. Recuerden que de todas formas Argentina y Uruguay, o especialmente Buenos Aires, es una ciudad cosmopolita, que es la ciudad con la mayor apertura de migración a inicios de siglo de toda Latinoamérica, por sus condiciones geográficas, por su cultura, y comienza a llegar la migración italiana, francesa, inglesa, ¿sí? Totalmente, todo, Puerto Madero te llegaban todos los libros y llegaba ¿con quién? Llegaban con todos los migrantes pobres que venían, ¿sí? Y previo, digamos, al ejercicio de la expulsión, por ejemplo, rusa de los bolcheviques versus los bolcheviques en Rusia, y posteriormente la Primera Guerra Mundial, eso acarrió, digamos, una migración masiva hacia esta zona, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna. Ya sabemos las historias que han acaecido en Argentina, pero
Allí hay un foco especial de una lectura europea, y esa lectura se da por medio de los migrantes y se reconoce. Bram Stoker es irlandés, ¿no? Y hay también, digamos, una fuerza también de los irlandeses. De hecho, hay un barrio muy fuerte de irlandeses en Buenos Aires. Bueno, pero eso es otro elemento para irlo mirando más adelante en la intertextualidad. ¿Quién es el narrador? Sería la pregunta. ¿En qué persona, cómo está escrito el texto? ¿Sí? Está en tercera persona, ¿no? Es un narrador omnisciente. Perfecto, pero todos tienen claro eso es importante un poco. Es un narrador externo, tercera persona y omnisciente. Es decir, es un Dios, sabe todo, conoce la lógica de lo que pasa con el personaje, con todos los personajes. Hay textos escritos en segunda persona, en primera persona, y obviamente eso cambia o prefigura la psiquis de la historia. Eso también, la idea es que lo vamos abordando más adelante, porque este texto en primera persona sería, digamos, otra cosa, sería muy difícil, sería solo lo que Paulino ve, o solo lo que él puede identificar en el ejercicio, ¿sí? Entonces, allí creo que este elemento también nos va a contribuir un poco en nuestro ejercicio. ¿Qué aspectos sobresalen del primer momento? Mordedura y sus efectos. ¿Qué es lo más representativo? La deformación en la carne. La sed. La deformación en la carne. La deformación, los dos punticos. ¿Qué elementos simbólicos, qué aspectos identifican ustedes allí con fuerza? El hecho de ya comprender que hay la posibilidad de que puede morir. Considero. En el primer momento, la relación de Paulino y la víbora es crucial. O sea, ahí lo pica, él voltea a mirar, la mata y se va a atender. Se va a atender, se atender. Vamos a ver. ¿Cómo comienza el texto y su introducción? Comienzo abrupto, acontecimiento que precipita la acción. Todos lo han dicho aquí. Mordedura de la víbora, también. ¿Qué palabra se repite al comienzo de los primeros párrafos? El hombre, una anáfora. Repetición de la misma palabra o frase al comienzo de dos o más versos u oraciones. ¿Qué significa eso? Hay dos veces la palabra hombre y es claramente la significación de que no se está refiriendo a Paulino, sino que se está refiriendo al género hombre. Es decir, lo que decíamos ahora, hombre versus víbora, que representa la naturaleza, ¿cierto? Entonces, esta anáfora nos permite identificar. Cuando uno lee un texto, uno comienza a ver el número de veces que se repite una palabra, ¿sí? Y eso me puede indicar, más allá de esa palabra, digamos, un ejercicio. Borges, por ejemplo, lo utiliza mucho. Funes, el memorioso, por ejemplo. Hay muchas anáforas donde él tiene un ejercicio de decir más allá de la palabra en sí misma. Aquí, por ejemplo, está ese caso, ¿cierto? Nos está representando todo el género masculino, la representación de todos los hombres. Predominan los verbos en pretérito perfecto simple. ¿Qué significa eso? Sintió, echó, sacó, ligó, siguió. Lo que nos decía Carlos muy claramente, y es la acción. Ustedes lo ven y es acción, acción, acción. O sea, te está agarrando en todo el nudo, te está diciendo todo lo que está pasando. En cambio, si yo lleno eso de adjetivos, de adverbios, que es uno de los puntos que leíste ahora en el decálogo de él, lo que hace es que lo haces más lento. Y ahí Horacio es un mago. Avanza todo el tiempo. Avanza, o sea, te hace, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien, genera movimiento, precipitan la acción, hacen avanzar la narración. ¿Usted quiere que una narración fluya rápidamente? Acción, acción, acción. ¿Quiere que sea lenta, pausada, que no haya, métale adjetivos, adverbios, pero ahí usted se puede perder en ese ejercicio? Bien, lo vamos a ver también con los ejercicios de Hemingway. Análisis. El hombre llega al rancho y llama a su mujer, Dorotea. Nos enteramos que su nombre es Paulino y está casado. Le pide caña. Su mujer le dio un vaso lleno, pero no sintió gusto alguno. Cree que es agua. Su mujer regresa con una damajuana de caña. Tragó 2 vasos, pero siguió sin sentirle el gusto. Entonces dice, bueno, esto se pone feo. Toma conciencia de la gravedad de su situación. Además, tanto su pie como su pierna estaban cada vez peor. Y el tema de la relación con la mujer, que está más adelante también, es no le cree.
O sea, tiene que tener una evidencia. Si no hay esa evidencia, la amajuana, que es estas ánforas de barro, si no ve eso, o sea, no le cree. No le cree. Entonces, allí también, pues obviamente muestra la débil relación con ella. Relación como mujer, nos damos cuenta a través del diálogo que mantienen. Relación fría, la trata como una sirvienta, como le gusta a Adrián. No le dice lo que le sucede, no confía en ella para poderlo ayudar. Le da órdenes, Dorotea obedece. Incomunicación en la pareja. Está clarísimo, Adrián. Los síntomas de envenenamiento... Los síntomas de envenenamiento empeoran, los dolores llegaban ahora hasta la ingle, la sequedad de garganta era atroz, vómito fulminante, pero el hombre no quería morir. ¿Qué indican estas palabras? Seguir peleando, no importa qué tan mal esté. Momento clave del cuento. El hombre lucha contra la muerte a pesar de que es inevitable. Recobró fuerzas y consigue subir a su canoa. ¿Bien? Nuevos síntomas del envenenamiento, vómito de sangre, la pierna era un bloque deforme y durísimo, el bajo vientre estaba hinchado y con grandes manchas lívidas, mucho dolor. Sombría energía, anticipo de la muerte, no puede llegar solo a Curupucú, decide pedir ayuda a su compadre Alves, lo llama desesperado pero no obtiene respuesta, solo se escucha el silencio. Situación desoladora, ustedes ya lo dijeron. Logró llegar como pudo hasta su canoa. La corriente la llevó velozmente a la deriva. La canoa, dentro, digamos, de la mirada del cuento, lo que prefigura es un ataúd. Eso también muestra un poco la figura simbólica que él quiere mostrar. Y el ataúd cobra fuerza cuando él entra al tema del paisaje, que es el segundo momento. La crisálida que el hombre pasa a abordar y a sufrir todo este pasaje de sensaciones, pues como internas y remembranzas. Exactamente, sí. ¿Qué aspectos sobresalen del segundo momento? Descripción del ambiente. ¿Qué se pillaron allí? Las sombras, la oscuridad, pero también dice como que el dorado, o sea, colores. Sí, habla como... El cañón oscuro y lúgubre del río. El cañón, exactamente. Es muy como una inmensidad también, yo creo, ¿no? Ajá. El hombre perdido en esa inmensidad, sí, muy bien. ¿Qué otro? Los papagayos, habla de los papagayos. Yo veo la orilla, pero en la borra. No, y él habla de 3 horas. Yo me imagino 3 horas en un río. O sea, él no va remando. O sea, él lo lleva. O sea, yo me subo en una canoa y me lleva, o sea, ¿qué? O sea, no... Puede pegar una piedra, puede llegar a un lado, o sea, puede... Tantas cosas allí. Bueno, sigamos aquí entonces. En esta parte del texto, la acción se detiene para dar paso a la descripción de la naturaleza que acompaña, más que nunca, al personaje. De hecho, muestra su majestuosidad y superioridad con respecto al hombre que está supeditado a él. El narrador describe el paisaje protagonizado por el río Paraná al atardecer. Al leer atentamente el fragmento podemos observar que predomina un color y todo lo que representa para nuestra cultura occidental el negro. El color negro simboliza la oscuridad, la muerte, lo malo. Además, la mayoría de las palabras están relacionadas con la muerte, ¿sí? Digamos, la sinonimia del texto es la muerte. El paisaje es fúnebre, simboliza la muerte que se aproxima y de la cual el hombre no puede escapar. Es el atardecer, el momento en que el sol cae, muere, al igual que Paulino. El ambiente donde se encuentra parece ser su propio lecho de muerte y la canoa su ataúd. La naturaleza regala a Paulino una imagen de belleza sombría, un oxímoron. Un oxímoron es una paradoja, una contradicción en sí misma. La belleza del paisaje del atardecer se contrapone con lo sombrío de la muerte. La majestuosidad del paisaje crece y empequeñece a este hombre solo con su lucha. Y llega el momento en que uno dice, no, se salvó. Y él se siente como bien y ve los colores y se siente bien, pero lo que pasa es que ya está la luz al final del camino. La descripción del paisaje que hemos visto es un paralelismo psicocósmico. ¿Qué quiere decir esto? Este recurso literario se utiliza para establecer
una similitud entre el estado anímico del personaje y los elementos de la naturaleza. Esta expresa los sentimientos de los personajes. Cuando yo utilizo, por ejemplo, en obras, también en otras obras se utilizaba, por ejemplo, Van Gogh lo utilizaba en El girasol, por ejemplo, ¿sí? Y es cómo utilizan la naturaleza para expresar un estado de ánimo. No solamente se usa en la literatura, pero obviamente aquí digamos que cobra mucho sentido. Paulino se está muriendo y el paralelismo psicocósmico a través de la descripción del ambiente por donde pasa la canoa lo refleja con sus palabras llenas de muerte y oscuridad. Anteriormente Paulino dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. Esto es otro. El sol se día termina, aquí hay un error, al igual que su vida, pero el sol volverá a nacer, el hombre no. Aquí se identifica el sol con la vida, ¿sí? Es decir, el sol se pone y se está yendo, hay un ejercicio de muerte, y es lo que él quiere mostrar, ¿no? Es el tema del ocaso, que él lo muestra claramente. ¿Qué aspectos sobresalen del tercer momento? Agonía y muerte del personaje, ya para finalizar. El juego que hace con la memoria. O sea, que empieza a evocar todas esas amistades. Y ahí cambia, ¿no? ¿Sí? Sí. Claro, porque el hombre era un introvertido, un solitario, un asocial en un primer momento, y al último pues, y están los amigos. Se siente feliz, se acuerda de la tiene violencia, dolor. se acuerda de su patrón, del muelle, de sus amigos, Ajá. de sus compadres. Y Horacio nos saca de la historia para seguirnos contando pues el paisaje y nos cambia el panorama, ¿no? Ya nos dice, no, es la relación con los amigos, la amistad, es como tratar de decir, bueno, si quiero a alguien o si tengo un recuerdo bonito de alguien, o sea, nos quiere mostrar otra cosa. Vamos a ver qué está aquí. Nos encontramos ante otra descripción, pero totalmente opuesta a la anterior. El paisaje se llena de colores, perfumes, vida. Hay sensaciones visuales, olfativas, auditivas. Esto se corresponde con la falsa mejoría. Es otro paralelismo psicocósmico. El río hace girar la canoa velozmente hacia la nada. A pesar de esto, el hombre se siente cada vez mejor, empecinado en recuperar su pasado a través de los recuerdos. Su mente es quien lucha ahora, demostrando a través de la exactitud del tiempo que está bien. Pero todo es falso, reaparecen los síntomas del envenenamiento, helado hasta el pecho. La muerte se acerca, pero él continúa empecinado en sus recuerdos. Sigue luchando hasta el final, ahora desde el pensamiento. Confirma que conoció al recibidor de maderas, Lorenzo Cubillos, un jueves. Finalmente, estiró lentamente los dedos de la mano y cesó de respirar. Señal de la vida que se escapa. La agonía llega a su fin. El hombre muere, pero no sin luchar hasta el último momento. Cuento excelente por ser breve, intenso, conciso y dinámico, una obra maestra en su género. Bien, hasta aquí un poco el análisis del cuento de Quiroga. Hay muchas otras cosas que sin duda alguna podríamos rescatar, pero lo que quiero resaltar como de este ejercicio y del análisis que ustedes han hecho, que ha sido súper bueno, o sea, que han identificado muchos de los elementos, es a la hora de ustedes hacer sus escritos y sus textos, tener en cuenta estos elementos, ¿sí? Tener en cuenta los personajes, tener en cuenta el tiempo en que lo escriben, ¿sí? O sea, la persona en la cual desde la cual escriben, si lo hacen en primera persona, en segunda. Mayúscula tarea. Quedan cordialmente invitados a nuestra próxima emisión, en donde estaremos abordando la vida y obra del periodista y escritor Ernest Hemingway. El podcast del Club de Literatura, Memoria, Tradición y Ruralidad es una producción de Adrián Ospina Rincón y Manuel Gómez para la Agenda Cultural Rural, con el apoyo de Mónica Flores Hidalgo y la Red de Bibliotecas, y la participación del maestro y escritor John Jairo Angarita Osa.